buenas noches a todos. Primero quiero darle gracias a Dios por la oportunidad de estar con ustedes, por la bendición de compartir nuestra fe, y voy a compartirles una reflexión sobre católicos despertar, y comienzo pidiendo al Espíritu Santo su santa palabra, para que en el espíritu de la palabra vivamos este momento. Y les voy a leer a ustedes de la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 9, desde el versículo 1, y dice: en cuanto a este servicio en favor de los santos, me es superfluo escribiros. Conozco en efecto vuestra prontitud de ánimo, de la que me glorío ante los macedonios, diciéndoles que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a muchísimos. No obstante, os envío a los hermanos para que nuestro motivo de gloria respecto de vosotros no se desvanezca en este particular, y estéis preparados como os decía, no sea que vayan los macedonios conmigo y os encuentren sin preparaos, y nuestra gran confianza se torne en confusión nuestra, por no decir vuestra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues yo no sé si algunos de ustedes no conocen mi experiencia que hace que yo esté aquí compartiendo con ustedes este tipo de reflexiones. ¿Podrían ser tan amables de levantar la mano los que no conocen mi testimonio de conversión? Bueno, hay como unas 6 personas. Yo les voy a dar un resumen de esa experiencia para entrar en la reflexión de esta noche, que es Católicos Despertar, sobre lo cual escribí un libro, y es mi experiencia misionera por el mundo dentro de la Iglesia Católica, pero el compartir es más bien como una visión mística de la Iglesia, no necesariamente una crítica eclesial o algo así, sino que es mi visión. Yo nací en Colombia y nací en una familia católica en la zona cafetera de Colombia, una familia muy numerosa. Me educaron con todas las tradiciones de la iglesia hasta los 14 años que estuve en mi pueblo. Yo nací en un pueblo en las montañas, en un pueblo pequeño, y me enviaron a Bogotá a los 14 años, y estos eran los años 60, y inmediatamente caí en toda esa cultura de los 60, de los hippies, el rock and roll, las drogas alucinógenas, el orientalismo con todos los ismos del hinduismo, sintoísmo, taoísmo, y ya ustedes conocen la lista. Dejé de creer que Jesús era Dios y me separé de la iglesia ya antes de cumplir 15 años. A los 19, un poco antes de cumplir 20 años, me casé en Bogotá y me fui a vivir a Alemania, a la ciudad de Hamburgo. Ahí me formé como actor y compositor musical, ahí nacieron mis 2 hijos, y luego, casi 7 años después, me trasladé a Los Ángeles, California, y allá viví desde finales de los 70 hasta que tuve esta experiencia, que fue una experiencia mística con Dios durante un secuestro en Colombia. Yo estuve en total como 33 años viviendo alejado de Dios, completamente viviendo un materialismo, relativismo, un mundo decadente, como Dios el dinero, la fama, el placer. Y en el año 97, estando de visita en Colombia en la Navidad, me secuestró la guerrilla de la FARC, y estuve 6 meses secuestrado en la selva. En el día 15 llevaba yo ya esos 15 días en una cueva. No todos los 6 meses estuve en una cueva, solo 15 días, pero esos 15 días estuve encapuchado y amarrado, y en el día 15 exactamente tuve una experiencia con el Señor que no sé cuánto duraría, porque no se puede medir eso. Fue una experiencia mística, en un éxtasis, y viví al principio lo que podemos llamar
como un éxtasis. Y en ese éxtasis yo tuve una iluminación de mi conciencia y se despertó mi conciencia que estaba dormida por el pecado por 33 años. Fue una experiencia muy dolorosa, el despertar de la conciencia. Luego se complica mucho más todo, se vuelve más misterioso y paso a unas visiones con el Señor donde Él me habla, me muestra la iglesia, me muestra cómo yo abandoné la iglesia, deserté la iglesia, cómo su iglesia es su ejército, una iglesia militante por la salvación de las almas, cómo nosotros como católicos somos responsables de la salvación de toda la humanidad por la Eucaristía, porque somos instrumentos eucarísticos de reparación. Y yo sentía un dolor inmenso a medida que él me hablaba de la iglesia y me mostraba la iglesia, porque pues entendía la gravedad de lo que era uno rechazar la misión para la cual nació y la misión para la cual el Señor me creó. Todo esto dolía mucho. Además, entender que esa iglesia que yo había desertado desde los 14 años era verdaderamente la iglesia del Señor. Entonces, esta experiencia me lleva después a un lago donde me encuentro con una situación muy grave sobre mis pecados y donde pude ver los espíritus del mal que eran mis pecados, que eran personas espirituales, demonios, y también vi cómo el demonio me llevaba derecho a la condenación eterna, porque por ese camino iba yo en todo lo que estaba viviendo. También vi la relación que tenía con el pecado, la intimidad de esa relación y cómo había endurecido mi corazón, cómo tenía un corazón de piedra, no tenía amor, era como una isla, era solo amor propio, era algo muy complicado. Yo estaba convencido desde el principio de la experiencia de que estaba muriéndome y de que eso era ya el paso a la otra vida, estaba convencido. Pero yo salí de ese éxtasis y estuve secuestrado 5 meses y medio más. Todos los días le imploraba al Señor que no me dejara morir sin confesarme, porque durante la experiencia el Señor me mostró los sacramentos y me mostró lo increíblemente poderoso que es el don que nos ha dado Él con la confesión, cómo Él nos rehabilita, nos desencadena, nos exorciza del mal con la confesión, y cómo es que la iglesia tiene el poder de desencadenarnos, porque el Señor le dio el poder a la iglesia de atar o desatar. Y cuando estamos en pecado mortal estamos atados a los demonios y solo la iglesia tiene la autoridad para desatarnos. Esas fueron las llaves que le dio Jesús a Pedro. Entonces, esto fue una revelación muy importante para mi vida, que más adelante la asumí después de que fui liberado del secuestro. Pero durante esos 5 meses y medio, después de mi experiencia con Dios, que fueron lo que duró el secuestro, 6 meses en total, pero 5 meses y medio después de la experiencia mística, yo le imploraba al Señor que no me dejara morir sin confesarme. Pues yo no quería regresar a ese lago donde yo vi todos mis pecados, donde veía los espíritus del mal relacionados con mi vida. Y así fue como el Señor tuvo misericordia de mí. Y a los 6 meses me dejaron libre en una carretera en la noche, que fue algo tortuoso porque ellos me llevaban, yo estaba sentenciado a muerte, ya me habían robado todo lo que me iban a robar, solo faltaba que me ejecutaran y yo todos los días esperaba la muerte, pero estaba aterrado de morirme en pecado mortal. Y por eso le imploraba tanto al Señor que me permitiera confesarme. Entonces me llevaron a una carretera en la noche
y montaron sus ametralladoras y me dijeron que caminara derecho y no mirara para atrás. Esa fue la caminada más larga de mi vida, porque cada paso era eterno. Y cuando llegué a una curva del camino, miré hacia atrás y vi que ellos iban de regreso a la selva y pensé que me habían dejado libre, pero yo no confiaba en ellos porque llevaba 6 meses en toda clase de torturas y no sabía qué iban a hacer ahora. Pero ahí quedé en esa carretera y más adelante, después de caminar mucho tiempo, me recogió un bus que pasaba por ahí. Esa era una carretera destapada en la selva y el bus era un bus viejo que paró para dejar un pasajero que era una guerrillera que se internó en la selva, porque por ahí no había nada y yo no sabía dónde estaba, no tenía ni idea, pero el chofer no me quería llevar porque yo parecía como un indigente, estaba con la barba hasta el pecho, la ropa deshecha como un esqueleto, y le dije al chofer que era un secuestrado que me habían liberado y hasta se rió, no me quería llevar, pensó que era un loquito que estaba en la carretera. Pero yo me forcé a la entrada al bus y me sacaron de la selva. Ya pues se imaginarán el resto, el drama, el encuentro con mi familia. Tan pronto pude me fui a confesar, que fue la confesión más increíble de mi vida porque fue como un exorcismo. Quedé como una pluma de liviano y lo que yo sentí jamás lo podré ni describir porque fue demasiado extraordinario. Y sobre todo la misericordia de Dios de permitirme ese milagro después de que estaba prácticamente muerto. Regresé a California, a mi casa en Los Ángeles, y estuve 2 años en silencio. Nunca le conté a nadie esa experiencia, pensé que era algo muy privado entre Dios y yo. Además, yo pensaba, ¿quién me va a creer a mí si yo he sido un hombre mundano, materialista, y que aparezca ahora de que el Señor se me apareció? Pues se van a morir de la risa. Yo ni siquiera pensaba compartir eso. Pero después de 2 años en los cuales yo empecé a dejar mi vida del pasado, mis hijos ya estaban independientes, ya no dependían de mí, yo estaba solo porque mi esposa murió 5 años antes de mi secuestro. Entonces fui a Bogotá durante una Semana Santa. Ya habían pasado 2 años desde que me habían liberado. Y en un domingo de Ramos, en misa de 12 del día en una iglesia de Bogotá, quedé afuera de la iglesia en el atrio porque estaba muy llena de gente, no alcancé a entrar, y todo lo que veía por encima de las cabezas de la gente era un crucifijo enorme que colgaba sobre el altar, y comencé a sentirme mareado como si me fuese a desmayar, pero realmente lo que estaba teniendo era otra experiencia con el Señor. Y esta vez no me habló con palabras, pero yo le entendía todo. Y Él me mostró que es todo lo que me había sucedido en el secuestro, en esa cueva, en esa experiencia mística, era para yo compartirlo. Y que yo había nacido para esta misión. Y la experiencia con Él en ese momento es muy larga, no en tiempo de nosotros, porque eso con relación a la Eucaristía en la que yo estaba, fue como unos segundos, pero en esos segundos yo viví con Él muchas cosas porque me mostró toda la misión a la cual me estaba llamando y me mostró cómo me iba a llevar por todo el mundo, todos los lugares donde yo iba a ir ya los tenía escogidos, todas las personas que me iban a escuchar las había escogido con nombre propio y se iba a encargar de mí. Y así fue. Muy pronto yo dejé todo lo que hacía, mi vida artística. Yo me formé como actor y compositor musical, de eso viví toda mi vida. Dejé todo y me volví misionero de la iglesia. Fundé una misión en la arquidiócesis de Bogotá que se llama Peregrinos del Amor en el año 99, y en el año 2011 me la aprobaron con decreto eclesiástico y llevo 19 años viajando por el mundo. Son muchísimos los países donde he estado, como 118 ya en los 5 continentes, y constantemente viajo
compartiendo esta experiencia que se ha desarrollado en muchos niveles, porque yo nunca estudié teología ni ciencias religiosas. A mí se me había olvidado todo lo de la iglesia, pero el Señor me dejó en mi corazón lo que se llama una gracia infusa, que fue lo que Él me reveló en Bogotá. Yo tengo una dirección espiritual muy estricta con el sacerdote que fue el primero que me confesó, un sacerdote franciscano, un fraile renovado, que fue al convento donde me llevó una tía cuando salí del secuestro, y también donde volví 2 años después de la manifestación del Señor en esta iglesia de Bogotá. Volví donde este franciscano a consultar, y una cosa me llevó a la otra, y él se convirtió en mi padre espiritual ya de 20 años. Y a través de él pues he vivido una vigilancia estricta sobre mi experiencia mística, asegurándome de que todo lo que yo hago lo hago dentro de la doctrina de la iglesia. Y así ha sido, porque si algo aprendí que la iglesia católica es la iglesia del Señor, y que nosotros como católicos somos soldados de esa iglesia, de ese ejército, y por lo tanto vivir la iglesia en obediencia tal y como el Señor nos la ha revelado, vivir la doctrina tal y como nos la ha enseñado, es el llamado para que nosotros caminemos derecho, recto, para que no nos dejemos engañar por todo el espejismo que hay en este mundo en el que yo caí por tantos años. Así de que pues esa es en breve la experiencia. Yo les recomiendo que entren a mi página web de YouTube. Lo mejor es que entren a www.marinorestrepo.com, y cuando estén en la página busquen el icono de YouTube y háganle clic ahí y entran directamente a mi página, y ahí ponen testimonio y salen muchas versiones, porque yo he dado este testimonio en muchas partes del mundo y en muchos idiomas, y ahí pueden ustedes escuchar charlas que son a veces hasta de 2 horas de largo, con mucho detalle, en caso que quieran entrar en más detalle de lo que les acabo de contar. También ahí encontrarán cerca de 1000 videos de 1000 temas diferentes que han salido de toda esta experiencia, que fluyen, porque yo nunca preparo nada de lo que yo comparto, solamente abro la palabra de Dios, porque el Señor me enseñó que cuando yo fuese a compartir con la gente, abriera la palabra sin escogerla, abro la palabra para limpiar el oído de los que me oyen y limpiar mi lengua para hablar, y en esta forma con la palabra de Dios se inicia esta experiencia y se cierra también con la palabra de Dios. Esa es la forma en que el Señor me enseñó, y así es como yo lo hago. Bueno, pues ahora voy a compartir con ustedes una reflexión sobre católicos despertar. Este es un libro que yo escribí sobre eso, que es una recopilación de mi experiencia en la iglesia, en el mundo, la iglesia universal. Nosotros todos pues hemos sido bautizados y hemos sido llamados a vivir ese bautismo. No todos los bautizados tienen la oportunidad de entender la dimensión y responsabilidad de ese bautismo. Mucha gente pasa por esta vida habiendo recibido un don tan grande como ese, y pasa completamente desapercibida, desinteresada de lo que es y representa ese don. Pero precisamente lo que yo comparto con ustedes esta noche es el regalo tan grande que Dios me dio de mostrarme su iglesia y de mostrarme por qué yo era católico y por qué ser católico es una misión y cuál es la misión. Y entonces yo entendí con mucha claridad que obviamente esto es lo que es el Evangelio. Entendí que esa misión es propagar el reino de Dios entre los hombres.
sin importar razas, ni credos, ni nada, porque la salvación es para toda la humanidad, sin importar quién es. El Señor no creó a ningún ser humano para que se perdiera, a ninguno. El Señor nos creó a todos con amor, porque Dios es amor. Y el amor solo quiere dar amor, y el amor es la gloria. Y por eso el Señor no quiere que nadie se pierda. Y por esa razón nosotros que hemos recibido la unción extraordinaria de su Santo Espíritu, somos llamados a llevar ese fuego, esa llama, y encender estas llamas de un gran incendio por donde estamos, por donde pasamos. Por eso es tan hermoso lo que Jesús dice cuando habla de que vine a traer un fuego. Y cómo quisiera que todo estuviese ardiendo ya. Él se refería a su espíritu, él se refería a la gloria, él se refería a la redención, él se refería al regalo más grande que Dios nos ha dado, que es Jesucristo. Entonces, nuestra misión como católicos debe tener un despertar importante, una concientización trascendental y entender de que no hay un solo bautizado en Jesucristo que sea insignificante para la iglesia y para la humanidad, porque cada uno de nosotros representa nada menos que una piedra viva del templo de Dios. Así como San Pablo describe el cuerpo humano en comparación con el cuerpo espiritual y como cabeza de Jesucristo, o sea, la iglesia, así podemos entender de que nosotros como piedras vivas no necesariamente somos la piedra más distinguida del edificio. Puede ser que estemos ocultos en algún lado, pero si esa piedra se saca, queda un hueco, porque nosotros hemos sido creados precisamente para ocupar un espacio exacto en un lugar exacto de ese templo. Y a nosotros se nos ha sido llamados a ocupar el lugar que nos pertenece. ¿Y cómo hacemos para hacer eso? Pues la única forma en que podemos hacer eso es siendo obedientes a Dios, porque Él hace lo demás, Él hace el resto. Por eso la palabra dice, busca primero las cosas de Dios y todo lo demás te llegará por añadidura. Yo soy testigo de eso y seguro muchos de ustedes saben que si uno escoge a Dios primero en todas las cosas y le da el señorío a Jesús en todo, el Señor se encarga porque se encarga.